Buenas tardes, mi nombre es Carol Wendy Stephanie Ramírez González. Soy alumna de la Universidad Ciudadana de la carrera de Derecho con acentuación en Economía y el día de hoy les voy a presentar el tema relacionado a los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución, los cuales nos hablan del proceso legislativo en nuestro país. Esto para un video de aprendizaje para la materia de Derecho Constitucional. Como una breve introducción a lo que vamos a ver a lo largo de la presentación, podemos decir que el artículo 71 nos establece la estructura y las funciones de nuestro Congreso de la Unión, el cual podemos decir que está compuesto por dos cámaras. La primera es la Cámara de Diputados y la segunda la de Senadores. Por su parte, el artículo número 72 detalla las facultades exclusivas de cada una de estas cámaras, es decir, de la Cámara de Diputados y la de Senadores. En conjunto, ambos artículos nos dicen los lineamientos para otorgar o para promulgar o validar las leyes o reformas que entren en vigor en nuestro país, dentro del marco legal del mismo. Como les decía anteriormente, vamos a ver el proceso legislativo mexicano. Como primer punto vamos a presentar el proceso legislativo ordinario simplificado, de una sola vuelta, es decir, el más sencillo, el más fácil, donde en primer punto se presenta una iniciativa, después se turna a comisión para el dictamen y luego, después de su discusión y aprobación en el Pleno, se remite a revisoria. Ya en revisoria se presenta la minuta en Pleno. Después se recibe esta misma y se turna a la comisión de calidad de la minuta. Después se discute y se aprueba en dado caso el dictamen del Pleno. Aquí hay dos caminos. Se aprueba, como les había mencionado. Si se aprueba, bueno, se remite al Ejecutivo para su promulgación y entra en vigor. Este es el camino más corto. O no se aprueba. En este caso se puede volver a origen para modificaciones, que es el proceso ampliado del que vamos a ver más adelante, o bien se desecha y se devuelve a origen, que también es parte del proceso ampliado o bien es una de sus fases. También lo vamos a ver posteriormente. Ahora, como les decía, este mismo proceso legislativo ordinario, pero ahora ampliado. Pues bueno, ya dijimos que para el ampliado la revisoria se tiene que desechar. Bueno, ya que la tenemos deshecha, tenemos dos opciones, o se acepta o no se acepta. En caso de que se acepte, se devuelve a origen y se turna a comisión. Se aceptan ya las observaciones que se le hayan hecho al proyecto y se desecha este mismo. Y pues finalmente, para que quede ahí grabado que se le dio un seguimiento, se archiva como asunto totalmente concluido. Ahora, opción 2, no se acepta. Pues bien, primer paso, el origen confirma el proyecto original por mayoría absoluta. Después se remite nuevamente a revisoria, es decir, se devuelve y se turna a comisión. Finalmente, el proyecto se vota de nuevo a revisoria. Otra vez tenemos dos caminos, no se acepta y se acepta. Primer camino, se acepta. Es el más cortito, se remite a ejecutivo y entra en vigor. En caso de que no se acepte, pues la revisoria lo desecha nuevamente y el proyecto ya no podrá presentarse nuevamente. Ahora bien, parte 2 del ampliado. En esta parte veremos que la revisoria se desecha no totalmente como en la anterior, sino que se desecha parcialmente la minuta de origen. Bueno, de ahí seguiría devolver a origen y se turna a comisión. Salen dos caminos, se acepta o no se acepta. En caso de que sí, se archiva como asunto totalmente concluido, pasa a ejecutivo y entra en vigor. No se acepta, el proyecto original se devuelve otra vez. La revisoria desiste de los cambios propuestos, se acepta o no se acepta. Si se acepta, pasa al Ejecutivo para su promulgación y entra en vigor. Ahora, en caso de que no se acepte, de nuevo, revisoria insiste en los cambios.
y después las cámaras acuerdan que se expida un decreto solo con los artículos aprobados, es decir, solo con los que ellos consideran coherentes o necesarios para la promulgación. Pasa el Ejecutivo y pues entra en vigor. Muy bien, ahora veremos el proceso legislativo ordinario de reforma constitucional. El primer paso en él es se aprueba el proyecto de la Congreso de la Unión por mayoría de votos. Después se remite a la legislatura de los estados y ya en ella se aprueba o no el proyecto, siguiendo obviamente las formalidades y los lineamientos de este mismo, regidas por las leyes locales. Después se remite su acuerdo aprobatorio o no, ¿ok?, de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. Ya en este, permanente hará el cómputo de los votos de las legislaturas y hará la declaración correspondiente. Ya con la declaración y el conteo de votos, pasa al Ejecutivo para su promulgación, si es que se aprueba, y se publica en el Diario Oficial de la Federación como decreto. Y obviamente entra en vigor. ¿Ok? Este es uno de los procesos pues más comunes y más públicos, diría yo, que es la reforma constitucional. Muy bien, ahora tenemos el proceso legislativo especial relativo a la iniciativa preferente. El primer paso en él es la apertura del periodo ordinario de las sesiones en las que el Ejecutivo presenta su iniciativa preferente a Cámara de Origen. Después, la comisión o comisiones correspondientes deberán de resolverlas dentro de un plazo no mayor a 30 días naturales. Ahora bien, ya en las comisiones deberán instalarse como máximo la segunda sesión ordinaria tratándose del primer periodo de sesiones del primer año al que corresponde. Una vez ya transcurrido este plazo que les mencionaba aquí de 30 días naturales, se da el dictamen. Estos serían los dos caminos. En caso de que les dieran dictamen, se emite la declaración de publicidad del dictamen, después se enlista en la orden del día de la sesión, se discute el proyecto del pleno del cual se aprobase la mayoría de votos absoluta. En caso de que se acepte, se envía a la Cámara revisoria en términos de los artículos 71 y 72 de la Constitución, que nos hablan del proceso legislativo. Aquí las cámaras revisorias discuten y votan sobre la minuta en cuestión, en el mismo plano y bajo las mismas condiciones. Después, en caso de que todos estén de acuerdo después de los 15 días naturales, se remite al Ejecutivo para su promulgación para finalmente entrar en vigor. Ahora, en caso de que no se acepte, se desecha. ¿En términos de qué? Del apartado G del artículo 72. Y devolviéndonos un poquito antes, si no nos dan dictamen, se preconcluye la facultad de comisión para presentar dictamen. Aquí el presidente emite declaraciones de publicidad y se enlista en la orden del día de la siguiente sesión. Muy bien, ahora tenemos uno diferente. Es el proceso legislativo ordinario, pero ahora de veto presidencial. Paso número 1. Primero se recibe el Ejecutivo decreto para su promulgación. Hay dos caminos. No se hacen observaciones, entra directo, se publica como decreto en el Diario Oficial de la Federación y entra en vigor. Ahora, un camino un poquito más largo, que es el más común, sí se hacen observaciones del veto presidencial y el decreto se devuelve a origen y se turna a comisión. Supera el veto presidencial por mayoría calificada. Aquí hay dos, mayoría calificada o mayoría absoluta. Ahorita vamos a ver la calificada. La minuta se remite a revisión y se turna a comisión. Ya en ella se remite al Ejecutivo, se publica el decreto en el Diario Oficial de la Federación, en el DOF, y entra en vigor. Ahora, en caso de que sea por mayoría absoluta, se acepta la propuesta del Ejecutivo y se propone una nueva redacción. Y se siguen los mismos lineamientos que como en la anterior. Ahora bien, como conclusiones de este tema, pues podemos decir
que tanto el artículo 71 como el 72 de nuestra Constitución fortalecen nuestros conocimientos en cuanto a las funciones, facultades y responsabilidades que tiene el Congreso de la Unión en cada una de sus divisiones y cuál es el órgano legislativo encargado de representar al pueblo, de darnos voz. También nos da un mensaje importante de la importancia que tiene la participación ciudadana, ya que de ella depende el rumbo de nuestro país. De las decisiones que nosotros tomemos como pueblo, dependerá también de lo que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobarán o no en beneficio o en prejuicio de nosotros como ciudadanía. Entonces hay que ver muy bien pues en qué es en lo que nos fijamos en cada uno de los candidatos en las próximas elecciones. Hay que ver cuáles son sus propuestas, cuál es su pensamiento, cuál es su forma de trabajar, para que en casos como estos, como en las modificaciones de algún artículo o de algún tema importante, se haga alguna reforma, se haga algún cambio al proceso, pues obviamente se va a seguir esta parte del lineamiento del proceso legislativo establecido por los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución. Pues sin embargo es muy importante, es fundamental fortalecer la democracia como nosotros como población, ¿ok? Promoviendo la participación ciudadana y para esta manera asegurar la transparencia y la veracidad, así como también la publicidad de la información planteada dentro de estas dos cámaras importantes que componen en sí el Congreso de la Unión. Pues muchísimas gracias. Esto sería todo por mi parte. Esta fue la bibliografía consultada, si gustan pues ir a checarla. Y esto sería todo. Muchas gracias.